Muy buen día, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy, retomando una sesión más de la Mesa Técnica Asesora de la Ley 21.667. Tal como se conversó la semana pasada y se acordó tanto por el ministro como los parlamentarios asistentes, esta semana, esta sesión va a ser enfocada a un tema más bien técnico. Por lo tanto, nos acompañan los asesores de los distintos diputados y senadores, también del Ministerio de Desarrollo Social. Y escucharemos entonces la presentación de la Comisión Nacional de Energía. Para esto nos acompaña don Mauricio Funes, jefe del Departamento Jurídico de la CNE, don Martín Osorio, jefe del Departamento de Regulación Económica, don Danilo Zurita, que es jefe del Departamento Eléctrico, y sin más trámite le damos el paso para que ellos puedan exponer respecto al tema que hoy se analizará, que es el del marco regulatorio de los contratos de suministros. Por favor, Martín, Darío. Sí, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, mi nombre es Danilo Zurita, soy el jefe del Departamento Eléctrico y en esta ocasión vamos a presentarle a todos ustedes un poco el esquema de cómo se va conformando la tarifa, tanto de los clientes regulados del Sistema Eléctrico Nacional como los de los sistemas medianos, a través del proceso de, ya sea de licitaciones de suministro para los clientes del sistema eléctrico o a través de los procesos tarifarios respectivos en el caso de aquellos clientes que están abastecidos a través de los sistemas medianos. Esta presentación va a tener tres partes, un poco comentarles de qué es esta cosa que nosotros hablamos y la denominamos la cuenta tipo. Un segundo punto sobre el cálculo del precio de energía del Sistema Eléctrico Nacional para finalizar con el cálculo del precio en los sistemas medianos. Partiendo por el punto 1, la cuenta tipo no es más que un ejercicio de cómo se reparten los distintos segmentos de los sistemas que abastecen a clientes regulados dentro de esa misma cuenta. Hay básicamente cuatro elementos que son pagar el concepto por la energía y la potencia que recibimos en nuestros hogares, un porcentaje que tiene relación con la transmisión de energía, la distribución de la misma y también el referente al cargo por el servicio público. Esta cuenta tipo que ustedes ven en la presentación es del promedio nacional, involucra a todas las regiones, incluidos los sistemas medianos, donde nosotros podemos ver que en promedio, para una cuenta de alrededor de 200 kWh mes, el sector o el producto de energía, mejor dicho, y potencia es más o menos el 65% de la cuenta, el sector de transmisión alrededor del 12% y distribución del orden del 23% y un pequeño punto ahí sobre el cargo por servicio público que hoy no alcanza a ser el 1%. Obviamente esta cuenta que representa, o este esquema que representa la tarifa residencial, cuenta tipo nacional promedio, si es que uno la ve para los sistemas medianos, obviamente es distinta, ¿ya? En el caso de los sistemas medianos, por no tener transmisión y transmisión-generación estar incluidos sobre un gran porcentaje atribuible al régimen tarifario de estos sistemas, podemos ver que más o menos una cuenta tipo de 200 kWh al mes es del orden de los 28.000 pesos, donde el 75% de esa cuenta es a causa del proceso de valorización de tanto la generación como la transmisión de estos sistemas y un 25% para la distribución, ¿ya? Obviamente esto varía para cada uno de los sistemas medianos, dependiendo de las características propias, si es que el nivel de población, la extensión geográfica, el tamaño del segmento de distribución, etcétera, etcétera. Y obviamente esto también es variable para las distintas comunas y las distintas regiones de aquellos clientes conectados al Sistema Eléctrico Nacional, tanto de la región de Arica-Parinacota hasta la región de los lagos. Y un poco cómo entrar al área chica, se podría decir, de cómo se calcula la tarifa en el Sistema Eléctrico Nacional y también su referencia en los sistemas medianos, el Sistema Eléctrico Nacional 1, desde Arica hasta Quillón,
sistemas con capacidad mayor a 200 megawatts hora, donde la energía se valoriza a través del proceso de cálculo del precio nudo promedio, precios que provienen de las distintas licitaciones de energía que se han hecho durante el año 2006 a la fecha. Por otra parte, los sistemas medianos, que son aquellos sistemas que van desde los 1,5 megawatts hasta los 200 megawatts de potencia instalada, su forma de calcular el precio de energía y potencia, y también de transmisión en este caso, va por una fijación cuatrienal que hace la Comisión Nacional de Energía. Esto como introducción. Ahora le voy a dar la palabra a don Martín Osorio, el jefe del Departamento de Regulación Económica, quien va a proceder a explicar y mostrar lo referente a la tarifa, la construcción de la tarifa de energía en el sistema eléctrico nacional. Bien, muy buenos días. Para el sistema eléctrico nacional, como bien mencionó Danilo, la componente de generación que forma parte de las cuentas de electricidad de los clientes proviene de contratos bilaterales entre las distribuidoras y los generadores, y para ello la Ley 20.018 de 2005 introdujo el mecanismo de licitaciones de suministro, en la cual con el objetivo de favorecer la competencia y la obtención de los precios más eficientes para los clientes finales, la realización de licitaciones públicas abiertas para la obtención de dichos contratos, y bajo la lógica de que estos contratos, que podían ser de largo plazo, podían facilitar la participación de distintos tipos de generadores y de nuevos actores en el mercado incluso, y que podía viabilizar entonces incluso la construcción de nuevos proyectos de generación y con ello obtener precios eficientes traspasables a los clientes. Dicha ley fue modificada en el año 2015 por la Ley 20.805, la cual introdujo un perfeccionamiento al mecanismo de licitaciones con el objetivo de aumentar las posibilidades de competencia en dichas licitaciones a través de algunos cambios en el diseño de las licitaciones, en el rol de los distintos actores que participan en la realización de dichas licitaciones, y han resultado, a la vista de los resultados obtenidos, en un mecanismo que ha logrado atraer competencia, incluso ha traído nuevos actores, nuevos proyectos, y particularmente se ha destacado la incorporación de nuevos proyectos renovables a través de dichas licitaciones. A continuación vamos a ver un poco en qué consisten estas licitaciones y un poco los resultados que hemos tenido resultado de la realización de estas. Primero, un poco mirar cuáles son las características que tienen estos contratos. Dichos contratos se van definiendo sus características en cada proceso. Las bases van definiendo las características particulares que pueden tener cada contrato, pero en términos generales, ¿qué es lo que contienen? Es que el precio es un precio fijo por la duración de este contrato, precio que se obtiene a partir de la misma oferta que hacen los oferentes, los proponentes de estas licitaciones, más una fórmula de indexación que proviene de la ponderación de distintos índices que las mismas bases establecen como habilitados para ser utilizados. Un precio de potencia, que es el precio de potencia al momento de la fijación de las bases o del llamado del proceso de licitación, más una indexación a través del índice del CPI. El mismo contrato establece una vigencia de duración que la ley establece que es hasta 20 años. En general se buscan favorecer contratos de largo plazo. Las bases también establecen un compromiso máximo de energía a suministrar a las distribuidoras. No obstante, la facturación de estos contratos es a partir de lo efectivamente consumido por las empresas distribuidoras. En ese sentido, el riesgo de demanda lo asume el generador o el oferente de estos procesos de licitación. Los clientes no pagan más del consumo que efectivamente realizaron. Y también hacer notar que son contratos financieros, vale decir, no hay un compromiso estricto en la cantidad de energía que se inyecta al sistema por parte de los oferentes, sino que es el oferente el que tiene que hacerse cargo de poder
abastecer a la empresa distribuidora, haciéndose responsable de los retiros del sistema eléctrico, si es que su producción en algún momento dado no se equipara a la energía que está consumiendo la empresa distribuidora a la cual está abasteciendo. Sí, mencionar que sí hay compromisos de construcción de los proyectos en los cuales se ha comprometido a establecer en el proceso. Los oferentes al momento de participar establecen con qué van a respaldar su energía que están ofertando, y en el caso de proyectos nuevos sí está el compromiso a poder construirle los plazos que el mismo programa o calendario del proponente establecen al momento de realizar la oferta. En cuanto a los perfeccionamientos que se hicieron en el año 2015, se incorpora un rol más activo del regulador, que es la comisión en este caso, quien va a tener el rol de diseñar, coordinar y dirigir estos procesos de licitación, licitaciones de largo plazo con 5 años de antelación, de tal manera de que distintos oferentes, incluso aquellos que no están todavía instalados en nuestro sistema, puedan participar y a través de estos contratos puedan viabilizar la concreción de los proyectos que tienen en carpeta. También la posibilidad de hacer licitaciones con menor tiempo de antelación ante variaciones no anticipadas de la demanda. También la posibilidad de agregar la demanda de los consumos de las distintas distribuidoras de tal manera de reunir un volumen importante de energía a licitar de parte de las distintas distribuidoras y con ello realizar procesos que puedan ser más atractivos a los oferentes del mercado. Dentro de las características de los bloques que se van a licitar, se entrega flexibilidad para poder definir distintos tipos de bloques, tamaños, plazos, incluso la posibilidad de hacer segmentaciones horarias, lo cual se ha utilizado en el diseño de las licitaciones de los últimos años, facilitando la posibilidad de participar distintos tipos de tecnologías que puedan tener diferentes perfiles de generación. También el periodo del suministro se busca que sea acorde a los tiempos de financiamiento que tienen los proyectos de generación, de tal manera de facilitar con ello la participación de nuevos oferentes y nuevos proyectos. Se permite también evaluar las ofertas considerando las fórmulas de indexación que tienen cada una de las ofertas, de tal manera que los precios que finalmente se adjudiquen vayan en relación con el potencial precio que vayan a pagar finalmente los clientes, y no solamente mirar el precio al momento de la presentación de la oferta. También se habilita a tener precios máximos que sean ocultos a los oferentes, con el objetivo de facilitar la competencia entre los distintos oferentes unos con otros. También se establece la necesidad de contar con un contrato tipo en las bases de licitación, de tal manera que todos los oferentes puedan tener a la vista cuáles son las condiciones contractuales a las cuales van a sujetarse una vez suscrito el contrato. Y dentro de las condiciones del contrato, que dijimos que eran precios fijos, también está la opción de revisión de precios ante cambios normativos, que es algo que vamos a profundizar más adelante a solicitud de la mesa técnica, justamente. Partir diciendo que las licitaciones se hacen en función de las necesidades de demanda que se prevean, y que como parte del diseño, la ley establece 4 principales ejes o objetivos con los cuales deben diseñarse las licitaciones: objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación. Sabemos que no todos ellos apuntan en la misma dirección necesariamente, pero es al momento de diseñar las licitaciones por parte de la Comisión Nacional de Energía en la que debe evaluar cuáles son aquellos en los cuales se va a hacer más énfasis, con el fin siempre de obtener el menor costo de suministro de corto y mediano plazo para los clientes regulados. El dimensionamiento de estas licitaciones se hace en función de la proyección de demanda que realice la comisión, revisión que se hace anualmente y en la cual se determina finalmente las necesidades de nuevos contratos a licitar
a partir de las brechas que se desprenden de la proyección de demanda y los contratos que se encuentren ya suscritos. Esta proyección de demanda también es susceptible de ser discrepante para el experto por los distintos actores del mercado, incluso también usuarios e instituciones interesadas que se registren para hacer observaciones a este informe que se realiza de manera anual. De tal manera de que evitar potencial discrecionalidad al momento de realizar el dimensionamiento de los futuros contratos. Las condiciones generales de estos contratos establecen boletas de garantía que deben ser entregadas por parte de los oferentes. Hay boletas de seriedad de la oferta al momento de participar y otras boletas de fiel cumplimiento que se entregan al momento de suscribir los contratos. También para resguardar la sostenibilidad financiera de los oferentes a lo largo de la vida del contrato, se solicita una calificación de riesgo mínima al momento de presentar la oferta, pero también se debe mantener, y por eso recurrentemente se hace seguimiento al informe de calificación de riesgo de los distintos participantes que tienen contratos suscritos. También se establecen auditorías técnicas en el caso de proyectos de generación que estén comprometidos con los contratos de suministro que se han suscrito, de tal manera de ir evaluando el avance de los distintos proyectos que están respaldando las ofertas y la existencia de multas en el caso de retrasos en cumplimiento de los hitos constructivos. Respecto al mecanismo de adjudicación, se busca favorecer el menor precio de abastecimiento que tengan que pagar los clientes regulados y por lo tanto está orientado a buscar los menores precios de oferta. Sin embargo, como mencionamos, habían distintos objetivos que podían ser establecidos al momento del diseño de la licitación y en ese caso también podría considerarse algunos de los objetivos que se han establecido como prioritarios o más relevantes para cada proceso dentro de la función objetivo con la cual se va a adjudicar el proceso de licitación. Así, por ejemplo, si hubieran objetivos de diversificación o de seguridad, también dentro de la función objetivo con la cual se evalúan las distintas ofertas, podrían ser ponderados de alguna manera el cumplimiento de estos objetivos para seleccionar las ofertas más económicas que van a abastecer a los clientes regulados. Hemos visto que en los últimos procesos se han incorporado bloques con segmentación horaria y en ese sentido la adjudicación no va dirigida a obtener el menor precio en cada uno de esos segmentos, sino cuál es el menor precio de abastecimiento total que va a tener para los clientes regulados. Y por eso se evalúan las distintas combinaciones de ofertas que se han recibido, algunas de ellas con precios únicamente a algunos de los bloques horarios ABC que aparecen ahí en la figura, otras combinaciones que puedan tener precios que liguen o sean con restricción, le mencionamos en las licitaciones, pero que vayan unidas, aparejadas, ofertas en los distintos bloques horarios, y de esa manera se evalúan todas las posibles potenciales combinaciones de ofertas que abastezcan el suministro y se evalúa cuál es aquella que tiene la combinación que tenga el menor precio total para el cliente regulado, y ese es en general la línea con la cual se busca adjudicar estas ofertas recibidas en los procesos de licitación. Todo entonces con miras a buscar el menor costo de abastecimiento de los clientes. Viendo un poco los resultados de las licitaciones a partir de que se establece en el año 2005, vemos ahí un promedio por año de los distintos precios nominales de adjudicación de las licitaciones. Se observa cómo en las barras aparece también la energía total adjudicada, se observa cómo en el periodo entre el 2012 a 2014 todavía había muy poca adjudicación, habían condiciones que estaban dificultando la participación de la oferta, y la oferta que estaba participando estaba llegando con precios bastante altos y que fue
lo que justificó la incorporación de la modificación al mecanismo de licitación, que tuvo como resultado, y combinado con otros efectos de mercado, obviamente, pero tuvo como resultado una disminución en los precios de oferta que hemos tenido en las licitaciones a partir del año 2015, que el año en que se publica la ley 20.805. La siguiente gráfica muestra también cómo se ha relacionado los precios obtenidos en los procesos de licitación en función de la cantidad de oferentes que han participado de estos procesos. Tener en cuenta que los contratos tienen distintas duraciones y por lo tanto hay algunos contratos del periodo del 2012 al 2014 de precios altos que todavía siguen vigentes, así como incluso algunos del 2006 que todavía siguen vigentes a estas alturas. Y también los contratos que se han suscrito en los últimos años, particularmente del 2021 al 2023, con la antelación requerida que mencionábamos hace un minuto. Dichos contratos todavía no entran en vigencia y por lo tanto sus precios todavía no se ven reflejados dentro de la cuenta que pagan los clientes regulados. La gráfica siguiente muestra... Sí, ¿dudas? ¿Se puede hacer preguntas? Sí, por favor. Perdón. Me gustaría saber, Martín, si tienes el gráfico en donde, porque ahí están los números de oferentes y precios, pero también es interesante, creo, mostrar el volumen de las adjudicaciones en términos de energía versus los precios vigentes o resultantes de cada licitación. No sé, ¿tienes ese gráfico? Está más adelante, ya, me dijeron. Sí. Okay. La gráfica aquí muestra un poco la energía total adjudicada en cada uno de los procesos. Entonces nos va a dar la magnitud que va a ponderar en términos agregados los precios que se ven en la línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la licitación del año 2022 tiene un precio 37 bastante bajo, pero la cantidad total adjudicada en ese año ponderó solamente 777 gigas dentro total adjudicada. Sí, quizás hacer la referencia de cuánto es el volumen de teras contratados en clientes regulados. Yo entiendo que son entre 30 a 32 teras. Son del orden de 30 teras, por lo 30.000 megas. Claro. Esa es como la relación en función de los contratos que se están adjudicados. Obviamente, como han ido venciendo algunos contratos, la suma de las barras suma más de los 30.000 gigas, pero es porque van venciendo algunos contratos. Pero quiero decir, si tú ves ese gráfico anterior, o sea, el impacto de las licitaciones del 2008, 2014, 2016, son importantes dentro de la ponderación de volumen alto y precio caro, digamos. Sí, ¿no? La siguiente gráfica nos puede ayudar también en esa distinción. Nos muestra, estos son los contratos que están actualmente vigentes, por lo tanto son como 40 teras que están ahí contratados hoy en día, un poco más que lo que se tiene hoy en día de demanda, debido a la migración de demanda que hemos tenido en los últimos años. La representación de colores refleja o intenta reflejar el periodo en el cual fue suscrito. Entonces, mientras más rojo son contratos más antiguos, fueron suscritos con anterioridad dentro de los primeros procesos, y hacia los contratos más azules representan los últimos contratos que han sido suscritos. Y los colores morados representan ponderaciones intermedias, ¿ya? Entonces, a la izquierda en general tenemos, se da como relación que los contratos más antiguos han sido contratos más caros. El ancho de la barra aquí en este caso representa el volumen de energía de los distintos contratos y por lo tanto, mientras más ancho es la barra, más ponderación tenía ese contrato dentro de la cartera total de contratos regulados. Y vemos que hacia el último tiempo tenemos muchos contratos pequeños que han permitido que distintos actores nuevos o proyectos particulares de generación puedan ir incorporándose y participando con precios más bajos. Sí, Martín, una consulta. ¿Los precios están todos ajustados por inflación o son los precios adjudicados? Ya, en esta gráfica, a diferencia de la anterior, para poder
se comparan todos los contratos en la fijación actual, en la fijación de julio. Entonces, son totalmente comparables los precios. Sí, la distinción de que aquí incluso hay contratos que no han entrado en vigencia en este caso, pero están todos medidos con su indexación al segundo semestre del 2024. ¿Ya? Para entrar incluso un poco más en detalle en los contratos, la siguiente gráfica muestra una tabla con ordenados por proceso de los distintos que se han realizado, con sus fechas de inicio y término. También quisimos reflejar en color la fecha de vencimiento de los distintos contratos. Aquellos que están en color más rojo son aquellos contratos que vencen a finales de este año, y luego vienen algunos contratos que vencen a finales del próximo año, que están en color un poco más naranja, y así reflejando cuáles son los contratos que van a ir dejando de ponderar dentro de la canasta de contratos que abastecen a los clientes regulados. En ese sentido, los contratos del primer proceso que sigue vigente, del 2006, hay algunos contratos que están del orden de 90 y 70, no son necesariamente los contratos más caros, hay algunos contratos que hoy en día tienen una ponderación incluso un poco más alta, pero también vemos que gran parte de estos contratos están venciendo, y eso va a ir ayudando a que el precio final promedio que se va traspasando a los clientes vaya a ir bajando por el vencimiento de estos contratos y por la incorporación de los contratos nuevos. Sí. Ahí sí, una consulta. Aproximadamente, ¿cuánto es el valor que se está adjudicando a los contratos actualmente, los últimos 2 años más o menos, para tener una referencia con los promedios, por favor? Sí. En los últimos procesos, como vemos en esta gráfica de acá, tuvimos, digamos, los últimos 3 procesos tuvimos precios entre los $24 y los $57. Ese fue el rango más o menos en los cuales tuvimos adjudicación de los últimos procesos. Y hoy en día los clientes, la cartera total de contratos vigentes ponderan aproximadamente $93 aproximadamente. Entonces, sí, hay contratos que están que dentro del promedio están por arriba de estos 93, los contratos nuevos están muy por debajo de estos 93, entonces a la medida que vayan venciendo los contratos más antiguos y que sean más caros y vayan ingresando los contratos que ya están suscritos, que son más bajos, nos va a ir ayudando a bajar el precio a traspasar a los clientes, pero el hecho de que los contratos sean de largo plazo implica que hay cierta inercia en poder actualizar a los clientes regulados estas bajas que vemos en los últimos procesos, ¿no? Porque todavía hay contratos vigentes anteriores que no reflejaban esos precios. Martín, perdón, para claridad de los asesores, sobre todo, la última licitación en entrar en vigencia fue la del 2021. No, la 2017. La 2017. La de 2021 todavía no entra en vigencia. No, esa entra en 2024. Entonces, 2026. No, 5 años. 2026. 26, sí. Ya. La de 2017 ingresaron este año. Ok. Y esos son 2,2 teras de 30 y algo, poquito. Sí. Ok, gracias. Entonces veíamos en esta lámina los contratos más antiguos, suscritos hasta antes de la modificación de la ley 20.805, que están hoy en día vigentes. Hay contratos de la licitación, hay contratos que están indexados a combustible, que ahí quisimos identificar, marcando cuáles aquellos que están todavía indexados a fórmulas de combustibles, que puede ser GNL, diésel o carbón. Cada uno escogía su mix de ponderadores en función de la cartera o portafolio de proyectos con los cuales está sustentando su oferta.
También quisimos destacar, porque fue solicitado expresamente, cuáles eran los contratos que estaban indexados en función de las variaciones del índice de impuesto a las emisiones, que está denominado ahí como RIAE, que es una condición que se incorporó en las bases de licitación de ese proceso, porque justamente se estaba discutiendo la reforma tributaria que incorporaba este impuesto a las emisiones. Y por lo tanto, ante el riesgo de que en un futuro, dado que los contratos duraban 15 años, fuera modificado ese índice y poder participar en la oferta sin magnificar primas de riesgo por eventuales modificaciones a ese índice, entonces se incorporó que el precio de los contratos podía adecuarse en función de la variación del impuesto a las emisiones. Y fueron solo 2 contratos térmicos o indexados a índices de combustible que hoy en día entonces están asociados a esa indexación a partir de la variación de impuesto a las emisiones. Son igual contratos de una magnitud significativa. Sí. Consulta chiquitita, porque yo entiendo que lo importante del contrato en cuanto pesa respecto al PNP es el volumen, ¿cierto? Pero de la torta de todos los contratos lo que importa es el P por Q. O sea, de cuánto es, porque por ejemplo, mira, en la tablita que está ahí, todos los últimos contratos, yo veo que aquí hay un contrato con, no sé, el primero, eléctrica Karen a $129, pero no pesa nada, pesa 25 gigawatt-hora. Entonces, el fondo da lo mismo que sea tan caro, ¿cierto? Si es que el Q es muy bajo. No así el contrato con Engie, que está a 140, pero pesa 5.000 gigawatt-hora. Sí, por eso entonces, ¿se puede hacer como esa relación de poner en un ranking, por ejemplo, cuáles son los P por Q más altos para poder identificar cuáles son los contratos que finalmente son los que más pesan a la hora de pagar la cuenta de la luz? Sí, correcto. ¿Multiplicarlo? O sea, la lámina ahí nos muestra esa referencia, porque mientras más alto y más ancho es cuánto contribuye cada Muchas contrato en el precio promedio. Sí, pero justamente el precio nuevo promedio que vamos a ver más adelante pondera tanto el precio como la cantidad, ¿ya? Al momento de definir cuál es el nivel de referencia que se traspasa a los clientes. Esta tabla muestra a continuación entonces los contratos que están vigentes, suscritos después de la ley 20.805, también con su fecha de inicio y de término y sus correspondientes cantidades de energía, y aparece ahí el precio, no solamente el precio adjudicado, sino que también el precio vigente, digamos, al segundo semestre del 2024, para poder comparar cómo están los precios entre los distintos contratos suscritos, al igual que la tabla anterior. Y por último, la siguiente tabla tiene los contratos que aún no han entrado en vigencia, pero que sí ya se han suscrito, con sus correspondientes periodos de vigencia, precios, cantidades y suministradores. Cabe destacar que, como mencionamos en la primera tabla, teníamos los contratos que están suscritos o que están adjudicados e indexados a índices de combustible. Gran parte de los últimos contratos no están adjudicados a precios de combustible. Si se fijan, incluso en la licitación ya del 2014, la 2013-03, segundo llamado, muchos de los contratos se encontraban indexados únicamente al CPI, así como todos los contratos vigentes, no hay más contratos que se hayan indexado a índices de combustible. Eso, uno, porque muchos de esos contratos son sustentados en energías renovables, pero incluso aquellos que están sustentados en un pool de proyectos renovables y térmicos, han escogido una indexación únicamente por CPI.
Tengo una consulta. La última tabla, por favor. Eso. Ahí uno puede ver la licitación 2022-01, ¿cierto? Que el precio de los contratos de 38.4 y 37.2, pero ahí dice que el precio indexado PNP julio de 2024 ya está en 44.43. Mi pregunta es la siguiente, ¿es el precio de adjudicación, o sea, a ver, cuando ese contrato parta, comienza el 2027, vamos a partir con el precio que... A ver, ¿de cuánto creció el precio desde que se adjudicó hasta que comenzó el suministro? Sí, por supuesto. Ya, o sea, La fórmula de indexación es el precio que uno oferta al momento de la presentación de oferta, Perfecto. pero la indexación corre a partir desde esa fecha, de la manera de mantener el valor real del precio ofertado al momento de la aplicación del precio, desde el inicio hasta su término. También quisimos mencionar que hay algunos contratos que han tenido término anticipado. Los contratos tienen cláusulas de término anticipado ante incumplimiento grave del oferente o de la empresa distribuidora. También la propia ley establece en el artículo 135 ter una posibilidad de término anticipado ante el término anticipado o incluso postergación del inicio de suministro ante problemas en la construcción de los proyectos por causas que sean inimputables al propio suministrador. Bueno, todo término de los contratos tiene que ser previamente aprobado por la comisión, y lo que tenemos hasta el minuto es que a lo largo de toda la vigencia de estos mecanismos de licitación hemos tenido el término de 3 contratos que aparecen individualizados ahí, algunos por fuerza mayor, otros por incumplimiento de suministro y otros por aplicación del mecanismo de término anticipado que faculta la ley por el 135 ter. Y también mencionar que hay otros 3 contratos que hoy en día están en incumplimiento del abastecimiento a las distribuidoras, que tampoco han logrado concretar la construcción de sus proyectos de generación y que se encuentran en incumplimiento grave, y es una de las causales para el término del contrato, y se han revisado las solicitudes y aclaraciones que han hecho los propios oferentes, y están próximos a la espera de una resolución por parte de la comisión respecto de su situación. Por favor. No, por favor. Gracias, muy amable. Martín, con respecto a esos contratos que están en incumplimiento grave, si en algún momento se llegara a tomar la decisión de dar término anticipado a esos contratos, esa energía, ¿qué es lo que se hace con ella? ¿Se relicita o la van a tomar los contratos vigentes, el precio vigente? A ver, en primer lugar, sí. Esa energía deja de estar dentro del pool de contratos que tiene la distribuidora, y por lo tanto el suministro tiene que ser abastecido con el resto de los contratos que están disponibles. Cada contrato, al momento de ser suscrito, tiene un volumen máximo al cual se ha comprometido el propio oferente. Por lo tanto, si bien la energía puede ser reordenada entre los distintos contratos existentes, a ningún contrato le van a exigir más de lo que él mismo se comprometió al momento de su presentación de oferta. Eso para aclarar que no hay una exigencia más allá de lo que el propio oferente voluntariamente indicó al momento de su presentación de oferta, de lo que iba a poder abastecer a los clientes de las distribuidoras. En segundo lugar, hay distintos mecanismos y etapas que establece la propia ley para poder hacer frente a la disminución de la oferta. En primer lugar, hay un cierto nivel de sobrecontratación o margen de holgura que tiene cada distribuidora en su nivel de contratación, al cual se puede hacer uso para poder enfrentar esta disminución de energía contratada. También está el mecanismo de traspaso de excedentes de una distribuidora a otra que establece la ley, y también existe incluso un mecanismo de último, o sea, existen licitaciones de cortísimo plazo que establece la ley, que se hacen incluso con un año de antelación y con condiciones en el precio que pueden incluso reflejar los costos marginales para
que los oferentes puedan participar con menos riesgo para lograr buscar saldar esa necesidad de suministro contratado. Incluso hay un mecanismo adicional en 135 quinques de cómo se resuelve la adjudicación en caso de que no sea posible recontratar el suministro, pero como digo, hay varias etapas secuenciales en las cuales se puede hacer uso para no llegar a esa condición. Mi pregunta es simplemente porque esos contratos, si bien los volúmenes de energía no son bajos, o sea, no son tan altos, digamos, pero de todas maneras están más bajos los precios que el promedio del PNP. Entonces, si esos contratos caen, podría eventualmente encarecerse el suministro. Entonces, ahí de alguna forma sería interesante poder barajar todas las opciones que permitan o evitar al máximo que ese suministro, ese precio suba, digamos. ¿Puedo sumar algo? Además, que yo echo de menos el campanario. Yo me acuerdo que hubo algo hubo un contrato que también se cayó hace muchos años atrás, el 2011 más o menos. Sí. Y no sé si tienen antecedentes de eso que no están ahí. Sí, porque generaba, no sé. Sí, ese otro contrato que se le puso, o sea, que terminó, efectivamente. Estos son contratos bajo la ley 20.805, pero ese fue anterior y efectivamente, ese es uno de los contratos que adicionalmente se le puso término por insolvencia. Martín, Sí. no, yo en la misma línea de Darío, señalar en el fondo lo importante, o sea, cuando tú tienes contratos con incumplimientos graves que están bajo los $93 que tú mismo señalabas, aunque hay una energía baja asociada a ese contrato, eso se prorratea en los contratos vigentes que en teoría, bueno, pueden haber algunos que están por abajo y otros por encima del precio al que se deja de suministrar, ¿no? Eso simplemente como un comentario. No, yo te quería hacer una pregunta en relación al cuadro anterior. Habían algunas empresas con asteriscos, como Mainstream, o anterior también habían varias empresas como con un asterisco al lado. WPD, Mainstream, ¿qué significan esos asteriscos que no está en la leyenda? Sí, para simplificar la tabla, porque ya era bastante grande, Mainstream, la verdad que participa con varias sociedades. Okay, ya. Entonces ahí agrupa los precios de las distintas sociedades con las cuales participó y se adjudicó el proceso. Igual que WPD participó con varias sociedades distintas, pero era como parte del mismo conglomerado, entonces para efecto de la tabla los colapsamos, digamos, en ese término. Gracias. Perdón, tienes toda razón. Ahí en el 2015 yo veo que hay un 79,3, ¿cierto? Es el promedio. Pero si después nos vamos a la tabla de todas las licitaciones de ese año, ¿sí? Ya, pues, evidentemente va a promediar eso. Quiero llegar al final al contrato del Pelícano. ¿Por qué? Porque finalmente lo que yo me doy cuenta es que era un contrato extremadamente bajo respecto de todos los contratos de la misma licitación. ¿Cuál? ¿Se puede explicar? No, el Pelícano, dije yo, ¿qué? María Elena es un contrato que es de 29, que es mucho más bajo que el promedio de toda esa licitación. Entonces uno puede ahí en el fondo uno puede ver que hay más elementos que solamente, o sea, capaz están especulando esos caballeros, digamos. Quiero ver que se note esa diferencia. A ver, primero, la licitación ahí que se ve en esta gráfica del 2015 es la 2015-02, que fue una licitación de pequeño suministro y también con poca antelación. Teníamos mucho retraso en lograr estar al día en los contratos licitados, que incluso no se pudo resolver con la licitación anterior, esa del 2014. A ver, en el 2014 fue un gran logro haber logrado bajar desde los 130 a los 108. Hoy en día, claro, sabiendo cómo vienen los precios de la tecnología después, uno dice menos mal, pero en ese momento fue un gran éxito y de hecho hubieron contratos
para ese minuto muy eficientes de tecnologías renovables que se lograron adjudicar y que hoy en día, comparado con otros contratos de la tecnología debido a la disminución en la inversión, se puede considerar como caros, pero fue cómo se fue incorporando de a poco las tecnologías más eficientes renovables en nuestra cartera. Segundo, esta gráfica, y por eso lo menciono, para poder comparar unos con otros, porque aquí hay contratos que vencen y otros contratos que están vigentes. Esto muestra los precios nominales al momento de la presentación de oferta. Ya en esta lámina de acá tenemos los precios nominales, pero también los precios indexados. Y aquí es donde no aparece en verdad María Elena, porque no está vigente, que en su minuto fue adjudicado a 29, que se comparaba con otros precios de 38, 43, 50. Pero también recordar que María Elena ofertaba solamente para el bloque B, bloque de día. Ya no tenía abastecimiento en los horarios nocturnos, como sí aparecen muchos de estos contratos a 40 dólares, que sí abastecen durante el día y durante la noche. Entonces, simplemente mirando el precio 24 y comparándolo con los otros precios, uno no puede garantizar o asegurar algún tipo de especulación. Cada contrato tiene un portafolio distinto, tiene rutas de financiamiento distintas, puede abastecer incluso horarios distintos, entonces no es fácil asegurar si un contrato es especulativo o no. De hecho, las bases no hace una discriminación en cuanto a precio si el precio es muy bajo para participar. De hecho, eso porque eso podría limitar que se puedan traspasar a los clientes aquellos ofertas que puedan ser de bajo precio y que podamos traspasar esos precios a los clientes finales. Martín, perdona. Pero también como una forma, creo yo, de aporte para evitar el otro caso de precios especulativos caros, tú tienes un precio tope. Sí. El precio techo de la CNE. Y eso es importante recordar. No, sí, agradezco la aclaración. Si en el fondo a mí lo que me interesaba es mostrar que el María Elena tenía un precio mucho más bajo que el resto de su competencia en la misma licitación. Entonces, cuando uno ve que hay insolvencia y se echó abajo ese contrato, uno puede empezar a encontrar el porqué de eso, digamos, o tratar de buscarlo, digamos. Pero eso es una teleserie. Pero no garantiza que por precio bajo se vaya a caer. Y si no se cae, es un muy buen traspaso de precio a los clientes. Hay un trade-off siempre en estas licitaciones entre poner condiciones muy restrictivas para asegurarse que el oferente sea insolvente, o sea, sea solvente y que no se va a caer en el futuro, o liberar un poco esas restricciones para que distintos oferentes y nuevos oferentes con nuevos proyectos puedan participar. Es un trade-off que hay que balancear en los procesos para buscar el logro de estas licitaciones, que es traspasar el precio más eficiente a los clientes regulados. Martín, y una pregunta más. En las indexaciones a combustible vi las cruces en la otra tabla, en la anterior. ¿Y eso, RIAE, qué es lo que era? No me acuerdo. Era la indexación en función del... ¿Impuesto al carbono? Del impuesto a las emisiones. Impuesto al carbono. Sí. O sea, aquí hay 2 contratos nada más con indexación a impuesto al carbono. Sí. Después de esa licitación, las licitaciones que vinieron después, tienen el mecanismo de revisión de precios. Entonces, es un mecanismo institucional a través de la ley que permitiría también hacer lo mismo sin expresamente ponerlo en la fórmula de indexación. Pero los contratos en general no tienen indexación, o sea, no tienen índice. Porque en el proyecto de ley ustedes hacen el punto de que no afecta, o sea, cuando estamos discutiendo la medida del impuesto al carbono de 5 a 10, hay una cláusula, en el articulado dice algo así como que no aplicarán esta alza a las indexaciones de los contratos regulados que estén sujetas o adosadas a impuesto al carbono. ¿Sí? Sí. Ya. Ok, gracias. Bien, si no hay más preguntas de esto, voy a continuar rápidamente con que los contratos son precios fijos, no tienen etapas de renegociación de los contratos, y eso para asegurar la estabilidad por el largo periodo de tiempo con el cual se suscriben los contratos, pero sí
la ley estableció un mecanismo para acotar el riesgo regulatorio, es decir, que cambien las condiciones normativas y que eso puede impactar en los contratos, y entonces de manera que el oferente no ponga primas por riesgos excesivos al momento de su presentación de oferta, por si el regulador quisiera hacer algún tipo de estos cambios. Se incorporó este mecanismo que permite hacer una revisión ad hoc de los contratos, de cómo ese cambio normativo impacta en el equilibrio del contrato y cuál sería la adecuación en el precio necesaria para poder volver al equilibrio o deshacer este desequilibrio económico del contrato. Entonces, importante destacar es que este mecanismo se gatilla por causa inimputable al suministrador, pero particularmente debido a cambios sustanciales y no transitorios en la normativa sectorial o tributaria. ¿Vale? Es decir, no es por cambios en las condiciones del mercado simplemente, sino es por cambios normativos. También estos cambios normativos tienen que ocasionar un desequilibrio excesivo en el contrato, y para eso también la ley estableció que el límite de qué representa un cambio un desequilibrio excesivo estaría dentro de las bases, y los últimos procesos han sido del orden de cambio de 2% en los costos de operación o inversión. También este mecanismo puede ser activado por el suministrador o la distribuidora, vale decir, si el cambio normativo implica un desequilibrio que le entrega sobre rentas al contrato, esto también podría ser gatillado por las distribuidoras, de tal manera de que se adecúen los precios a la baja, de tal manera de volver a las condiciones al momento de la presentación de oferta, y que en estos procesos también pueden participar las asociaciones de consumidores haciendo observaciones y también y recurriendo al panel de expertos, que es la última etapa que tiene este mecanismo. A lo largo de la vida de este mecanismo se ha activado en 3 ocasiones, uno por el contrato de Acciona del 2015, que está solicitando incrementar el precio del contrato en lo que actualmente sería, para hacerlo comparable, si el precio vigente hoy en día es de $71, aproximadamente en $28 adicionales. Esta solicitud fue rechazada por la comisión, quien evaluó que no se estaban cumpliendo los requisitos para activar el mecanismo, y la solicitante recurrió al panel de expertos y actualmente se encuentra en elaboración del dictamen de dicha discrepancia. Hay otros dos contratos que son del mismo generador que han sido solicitados, el Parque Eólico Cabo Leones 1, por su contrato suscrito en la licitación 2015-02 y en la licitación 2015-01, y que aún no han sido, no tienen resolución de la comisión respecto a su aprobación o rechazo. Se encuentra todavía en etapa de evaluación de los antecedentes para su definición. Y con entonces la construcción de los distintos contratos que vimos a través de las licitaciones, las distribuidoras tienen que pagar a su suministrador el precio de cada uno de sus contratos. Así el suministrador recibe el precio de su contrato particular, pero la distribuidora traspasa a los clientes, para poder recaudar los recursos necesarios para pagar a sus suministradores, un precio promedio de estos contratos, que es conocido como el PNP. La fijación del PNP se realiza de manera semestral por parte de la Comisión Nacional de Energía, y no solamente pondera los contratos, sino que se adicionan distintos ajustes que establece la ley, el ajuste de recargo para evitar diferencias significativas entre los precios de las distintas distribuidoras, establecido en el artículo 157, las diferencias de facturación que tienen que ver con el traspaso de los costos reales y las diferencias que van ocurriendo en la fórmula de indexación a lo largo del tiempo y que quedan fijas durante el periodo de vigencia de cada una de las fijaciones semestrales, el reconocimiento de generación local, eso también se aplica a los precios de las distintas distribuidoras,
los descuentos por zona en transición que estableció la ley 21.067 y el cargo MPC que estableció la ley 21.472. Eso en las distintas etapas, como se ve en este diagrama del proceso de elaboración o construcción de la tarifa final a los clientes finales, a los clientes regulados, los cuales en cada una de las etapas se va incorporando este mecanismo que se realiza todo ello en cada fijación semestral de PNP. Ya, continúo yo con lo referente al marco bajo el cual se calculan las tarifas de los sistemas medianos. Esto está obviamente incluido en la legislación, en los artículos que ahí se mencionan, pero además con dos bajadas particulares en cuanto a reglamento, a decreto supremo, el 229, que aprueba el esquema de valorización y expansión de los sistemas medianos, y el decreto supremo número 23 del 2015, que mira ciertos aspectos de la operación y la administración de estos mismos sistemas. Por otro lado, también existe una norma técnica de seguridad y calidad de servicio para los sistemas medianos, cuya última versión es del año 2018. Estos sistemas, como mencionaba al principio, son aquellos que van desde una potencia instalada de los 1.500 kilowatts hasta 200 megawatts, donde bajo este proceso tarifario a cargo de la Comisión Nacional de Energía tenemos la misión de calcular el costo incremental de desarrollo, aquel costo, valga la redundancia, que nos permite saber cómo ir abasteciendo esa unidad adicional de energía y esa unidad adicional de potencia dentro de las necesidades de este sistema mediano de la forma más eficiente posible, pero también aquellos costos totales de largo plazo que son los que van a sostener el funcionamiento de las distintas cadenas de abastecimiento, generación, transmisión en aquellos sistemas que tienen esta componente y distribución para el funcionamiento normal de las empresas que abastecen estos sistemas, ¿ya? Primero, nosotros en este proceso tarifario se establece un plan de expansión de instalaciones de generación y transmisión y se calcula este costo incremental de desarrollo, este CID, que comúnmente nosotros lo denominamos, y el costo total de largo plazo, el CTLP. El costo incremental de desarrollo se toma el sistema actual y vamos analizando para el horizonte de tiempo del proceso tarifario aquellas componentes que permiten dar, como lo comentaba hace algunos minutos, ese kilowatt hora y ese kilowatt energía y potencia adicional mediante una expansión eficiente de este sistema. Y obviamente este proyecto tiene que tener un VAN, un valor actual neto igual a 0. Entonces, de esta manera podemos definir cuáles son esta infraestructura, tanto de generación como de transmisión, que va a dar esta eficiencia al sistema dentro del horizonte de tarificación y planificación. Por otra parte, el costo total de largo plazo evalúa, además de las ampliaciones, el tamaño requerido actualmente para el abastecimiento normal de estos sistemas medianos de una manera eficiente, partiendo desde 0. Por lo tanto, básicamente la diferencia entre ambos es que el costo incremental de desarrollo ve los adicionales durante el periodo de tarificación y planificación, y el costo total de largo plazo parte de una empresa eficiente que tiene esta misión de dar suministro de energía y transmitir esa energía al sistema mediano. ¿Cuál es el procedimiento y el proceso que nosotros seguimos en este proceso de tarificación? Primero, las bases técnicas administrativas que realiza la Comisión Nacional de Energía, donde se definen los principales componentes, definiciones, bases, valga la redundancia nuevamente, para el desarrollo de estos estudios. Estos estudios son desarrollados por las empresas, ¿ya? Y cuando estas empresas terminen, estas empresas operadoras de los sistemas medianos terminan los estudios, lo hacen
llegar a la Comisión Nacional de Energía y tiene como principal componente el cálculo del costo incremental de desarrollo y del costo total de largo plazo. Estos informes son base para el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, donde, dependiendo de comentarios, observaciones, preguntas que nosotros hacemos a cada uno de los desarrolladores de ese estudio, este estudio puede ser modificado y va a llegar a convertirse en el informe técnico definitivo de la Comisión. Este informe técnico definitivo de la Comisión puede ser discrepado por las empresas ante el panel de expertos. Y dadas estas dos componentes, el costo incremental de desarrollo y el costo total de largo plazo, ¿cómo se construye la tarifa efectiva para los sistemas medianos? Primero, por la fijación de potencia y por la unidad de punta definida para el sistema mediano, podemos tener los ingresos por este concepto que van a tener las empresas operadoras. Esta empresa modelo del sistema mediano correspondiente. A lo cual se le va a incluir un cargo por energía, que es el precio de la energía, que debe tener como objetivo remunerar el costo total de largo plazo. Por lo tanto, dado que los estudios que se presentaron y post panel de expertos tenemos definido el costo total de largo plazo para cada uno de los sistemas, restamos a los ingresos por potencia y dada ese esquema, esa ecuación que ustedes pueden ver con color encerrado en color rojo abajo, podemos determinar el precio de la energía para cada uno de cada uno de los sistemas medianos. Estos precios se fijan actualmente cada 4 años y buscan remunerar la anualidad de inversión y los costos de operación, mantenimiento y administración de cada una de las empresas modelos que operan en estos sistemas. Por último, como les comentábamos, esto se hace de manera cuadrienal y claramente, al igual que los otros esquemas tarifarios, tienen fórmulas de indexación para actualizar estos precios de manera recurrente, basados tanto en el IPC, también en el CPI, en costos de combustibles y otros elementos que son razonables a este tipo de sistemas de abastecimiento de la población, ubicados principalmente en la zona sur. Eso con mención a los sistemas medianos, y con eso nosotros terminamos nuestra presentación y quedamos disponibles. Bueno, ya han hecho algunas preguntas, pero si en caso de haber algunas consultas o comentarios adicionales, bienvenidos sean. Así que eso. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí? Buenas tardes. Ahí sí. Bueno, yo tengo una consulta. Bueno, muchas gracias por la presentación, primero que todo. Está muy buena. Tengo, bueno, 2 comentarios. Y un comentario va con una pregunta. Creo que no hay que olvidar el por qué nosotros nos encontramos acá. O sea, nos encontramos acá porque hubo una congelación de las tarifas de generación y distribución, lo que generó una deuda de 6.500 millones de dólares. Lo que hizo el gobierno es determinar entonces cuáles son las causales por las cuales, o cuáles son las formas cuales podríamos nosotros solucionar, digamos, a corto plazo y a largo plazo esta deuda. Y se ubicó, digamos, identificar las sobrerrentas del sistema, y en eso uno de los principales factores era los precios estabilizados de las PMGD. Y el impuesto al carbono y el IVA, ¿cierto? Con respecto a las PMGD, creo que no hay un consenso todavía si es que eso, bueno, independiente de la opinión, igual se podría aplicar la política pública de todas formas, pero creo que tiene opiniones desfavorables, al menos las que he visto. Y bueno, ese era el primer comentario para terminar, digamos, en base a todo lo que acabo de decir. Y en la presentación que se acaba de hacer, ¿se cumplen las condiciones para revisar los precios de los contratos, dados los intereses de la deuda con las generadoras y el congelamiento de las tarifas de generación y distribución? Esa es mi pregunta. Bueno, contestando la primera pregunta, claramente sabemos en qué marco estamos trabajando, y el marco de la presentación de hoy día
es presentar a usted el esquema tarifario. No tiene otro objetivo más que eso. Por lo tanto, por supuesto que sí conocemos el marco de esta presentación en particular. Somos el regulador, por supuesto que lo conocemos. Y en el caso de la segunda pregunta, yo creo que ahí, Martín, te dejo la palabra a ti. Bueno, el mecanismo de revisión de precios está en los contratos, pero particularmente la ley no alteró el pago de los contratos que iniciaban posterior al 2021. ¿Ya? Entonces, los contratos que tienen ese mecanismo, el mecanismo de revisión de precios, la gran mayoría de ellos no se vio afectado por el mecanismo de estabilización. Y aquellos que sí les veo afectados en la licitación 2015-02, en estricto rigor estableció un mecanismo de pago alternativo diferiendo la fecha solamente. Entonces lo que me estás diciendo es que no se cumplen las condiciones para revisar los precios de los contratos. En particular estos que tienen... Particularmente no ha sido activado y no ha sido evaluado, digamos, esa solicitud. Sí, porque en el fondo lo que se decía ahí, no sé si alcancé a anotar todo, pero es como que se cambian los precios en virtud de que hayan cambios normativos o tributarios. Y eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y además que las condiciones económicas de cuando se firmaron los contratos estén muy diferentes a las condiciones que tenemos hoy día, y yo creo que sí está ocurriendo. Entonces, ¿cómo evaluar, digamos, si se cumplen esos prerequisitos o cómo se puede activar ese mecanismo? ¿Solamente a través de la Asociación de Consumidores y Distribuidores y Generadores? No, el mecanismo lo puede activar las distribuidoras o los suministradores, y el proyecto de ley también facultaría a asociaciones de consumidores para poder activarlo. Entiendo. Oye, perdón, yo entendiendo tu pregunta o tu reflexión, o sea, yo creo que hay que distinguir evidentemente que hay suministradores como los que tocaron en las presentaciones que están pidiendo un alza de precios, una modificación en torno precisamente a la justificación de cambio en las condiciones económicas o tributarias, y por ende ahí sale una porción de estos suministradores que piden una revisión al alza. Y distinto es, lo que yo entiendo, la inclusión en el proyecto de ley de una cláusula que dice que las asociaciones de consumidores especialmente, yo tengo una pregunta si es que son todas las asociaciones de consumidores, si es, por ejemplo, ACENOR o el Consejo Minero, que también eventualmente podrían apelar a ese tipo de inclusión en las cláusulas de revisión de precios, no está claro. Pero evidentemente ese objetivo es distinto, o sea, es ahí apelar a la cláusula de revisión de precio porque quieren un precio a la baja, ¿no? Tiene lógicas distintas, por lo tanto. Lo que yo entiendo, Martín, y corrígeme si no estoy bien, o en el fondo lo que está hoy día en la ley es que es solamente a propósito del acuerdo que hay entre partes, y eso fue lo que dijo el ministro en las comisiones de Minería y Energía. Si es que hay un acuerdo entre generadores y suministrados, se puede iniciar un proceso de revisión de precios. Sin embargo, si no está el acuerdo, especialmente cuando se refiere, digamos, a una corrección a la baja, yo creo que por eso se requiere en el fondo este artículo que ustedes están metiendo en la ley, ¿o no? Sí, a ver, es una indicación del Ejecutivo que está incorporando. El Ministerio de la Ley la está evaluando y entendemos que es para hacer participar a los actores que ya participan del mecanismo en la etapa de observaciones, incluso panel de expertos, pero para poder darle también la equivalencia a poder activarlo, ¿ya? Las distribuidoras también podría entenderse que actúen en representación de sus clientes finales, pero para dar aún más transparencia y total equivalencia a los distintos actores que participen del mecanismo, se estaría dando la posibilidad de que lo pudieran activar por parte de las asociaciones de consumidores que establece la ley para el mecanismo. Pero no son asociaciones de consumidores, no son asociaciones
necesariamente gremiales. Son las que establece la ley, al menos las que se indican en ese artículo. Yo tengo una consulta chiquita. ¿Me permites complementar? Quizás como para complementar lo que planteaba Martín, la ley hoy día efectivamente reconoce la participación de las asociaciones de consumidores, pero en una etapa ya avanzada del proceso, particularmente en lo que tiene que ver con las observaciones, incluso con su parecer y su eventual discrepancias que se pueden presentar ante el panel. Por lo tanto, lo que hace el proyecto de ley de alguna forma es resolver una suerte de asimetría que había respecto del inicio del proceso en las cuales no se consideraba. Y eso es lo que se releva y eso es lo que en definitiva se incorpora particularmente a propósito del proyecto. Y respecto a lo que planteaba Analía sobre las asociaciones de consumidores, se refiere particularmente, no recuerdo el número de la ley, pero aquellas que están reguladas por el Ministerio de Economía y que se refiere particularmente a asociaciones de consumidores que distan de, por ejemplo, de aquellos otros organismos gremiales como puede ser ACENOR o algún otro. Gracias, Mauricio. Una consulta muy cortita. Lo que pasa es que escuché en su relato decir revisión de precios en esta ley, los contratos que tienen ese mecanismo. Entonces, lo que entiendo es que el artículo 134 de la Ley General del Servicio Eléctrico, para poder modificar el precio, ¿cierto?, a través de una revisión, aplicando el artículo, ¿aplica solo es para todos los contratos o solo los que del 2015 en adelante? Sí, la ley particularmente en ese artículo dice que los contratos podrán tener condiciones, o sea, cláusulas de revisión de precios en función de las condiciones que están establecidas en ese artículo. Por lo tanto, fueron solamente los contratos suscritos en las cuales sus bases contenían ese mecanismo los que pueden tener el mecanismo de revisión de precios. Y esos corresponden a los contratos posteriores a la ley 20.805. Entonces, para ser más concreto, a través del proyecto de ley se está habilitando a que los consumidores puedan pedir la revisión de contratos baratos. No, se está habilitando a que los contratos que tienen esa condición... hay contratos que es barato, o sea, ¿sobre qué precio no es barato? No, tienes razón, contratos bajo el precio nuevo promedio. Sí, quizás no es del todo precisa la afirmación cuando se hace la adjetivización de los contratos, porque en definitiva lo que hace es homologar en el fondo una facultad que ya está hoy día regulada en la ley para aquellas asociaciones que quisieran en el fondo participar, pero el fondo la referencia respecto de la cualidad de los contratos, en el fondo creemos que no es lo relevante a propósito del mecanismo y de la modificación que se activa o que se propone. Sí, perfecto. Y una segunda consulta. Yo sí entiendo que hubo un contrato del campesino, se modificó a partir del 2019. Ese contrato se modificó, no en el precio ni en la cantidad, pero sí se modificó en términos de las plantas que estos tenían que generar a propósito de que dijeron que iban a hacer una planta de gas que no quisieron, ¿cierto? Y gracias a eso, de hecho, gracias a la renegociación de contratos que hubo ahí, hoy tenemos la planta solar más grande de Chile, que fue inaugurada hace un mes. Entonces, en vuestra experiencia, no sé si ustedes estuvieron o trabajaban en la CNE hace años atrás, si nos pueden relatar un poco cómo se dio esa renegociación de contratos entre el Ejecutivo, CNE también entiendo que participó, y esta empresa que finalmente decantó en que se modificara el contrato no una, sino 2 veces. Sí, a ver, el reglamento incluso establece que no se pueden cambiar las condiciones esenciales, como precio, cantidad, indexación, y que se pueden cambiar los proyectos que sustentan los contratos de suministro. Y en eso una amplia variedad de contratos han cambiado sus proyectos. Proyectos renovables y también, como dices tú, el proyecto de la central, el campesino que fue suscrito, que fue establecido en ese contrato. Pero lo importante de eso era que los oferentes cumplieran con contar una fuente que respaldara la oferta suficiente y adecuada para el compromiso de energía que habían suscrito. Ahí no hay una renegociación de contrato, lo que hay es, y está establecido en la normativa, que tú puedas cambiar el proyecto con el cual tú sustentas tu oferta y que tienes que cumplir las mismas condiciones
establecidas en el proceso de licitación para poder ser oferente y para poder sustentar tu proyecto con ese nuevo proyecto. Incluso las últimas bases condicionan algunas penalidades no multas, pero sí pagos que tienen que realizarse por cambiar significativamente el proyecto, producto que eso también tiene efectos en la planificación de la transmisión. Entonces, en ese sentido, hay muchos proyectos que han cambiado, sustituido o reemplazado sus medios de generación, incluso la ubicación en donde están ubicados, pero lo importante es que el medio con el cual sustentan la oferta, o sea, el medio con el cual se incorpora para sustentar la oferta sea suficiente y con las condiciones establecidas en las bases para poder cumplirlo. Entonces, hoy en día no hay un problema mayor en que se sustituya la tecnología, por ejemplo, siempre que eso no deteriore las condiciones del contrato. En particular, un proyecto que tuvo algunas dificultades para ejecutarse bajo ciertas condiciones, problemas constructivos, lo puede reemplazar por otro. Pero no hay una instancia, al menos regulatoria, para poder readecuar el precio en función de ese cambio de proyecto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. Tengo una pregunta. Respecto a esta posibilidad, digamos, bueno, dos cosas. Primero, la pregunta que hacía ella era que no es lo mismo, digamos, renegociar contratos a la baja que al alza. Y me gustaría saber cuál es la diferencia, eso primero. Y segundo, tengo entendido que tengo un dato acá, no sé si se puede confirmar o no, pero dice, durante el 2023, 10 contratos de los 57 contratos vigentes en esa época explican el 70% del monto total del componente de energía que pagan los usuarios finales. Estos contratos son específicamente de 5 empresas generadoras: Engie, Enel, AES, Gener, Generadora Metropolitana y Cerro Dominador. El precio promedio de estos 10 contratos es de $120 por megawatt hora y 6 de estos 10 contratos están indexados a combustibles fósiles: carbón, GNL, petróleo Brent y CPI. Respecto a esto, y también como ligándolo con el anuncio del ministro que planteaba el término de la concesión específicamente de Enel, y que creo que termina el contrato ahora en el 2024, ¿cuál es la posibilidad, digamos, de que se pueda, quizás no mediante estos prerequisitos, sino que, como estirar un poco los límites legales, como pensar un poco fuera de la legalidad? Porque finalmente las normas legales son la concretación, es lo concreto de la cultura de un país determinado en un momento histórico. Por lo tanto, yo creo que también hay que pensar un poco fuera de la caja. Y existen otros mecanismos en los cuales en otros países, en términos comparados, se han establecido mecanismos, valga la redundancia, para solucionar deudas que se han adquirido entre el Estado y empresas privadas. Entonces puedo mencionar estos casos: España en el 2020, en Brasil, India, en Sudáfrica, en Italia durante la pandemia, por ejemplo. Y a lo que principalmente aluden estos ejemplos comparados es la posibilidad de poder condonar, por ejemplo, la deuda que se tiene a cambio de contratos para poder financiar, no sé, proyectos de infraestructura, de energía renovable, plantas solares, eólicas, plantas hidroeléctricas. Entonces, por ejemplo, también puede ser una condonación de la deuda a cambio de inversiones equivalentes, programa de electrificación rural y eficiencia energética en comunidades vulnerables, o puede ser condonación a cambio de contrato de 15 años para suministrar energía al Estado a tasas preferenciales. Entonces, yo lo invito a eso también, que si bien todo, claro, es legalidad, pero no olvidar
que eso es la petrificación de un estado cultural de cosas que se han sucedido en el tiempo y que perfectamente pueden ser nuevamente discutidas. Yo creo que también es uno de los propósitos y la idea matriz de esta mesa, que en principio era establecer una medida a cortoplacista que a través del subsidio para ayudar a la población, y hoy día ya estamos pensando otros mecanismos para poder bajar las cuentas de la luz a largo plazo. O sea, impuestos sectoriales permanentes para políticas públicas permanentes. Son 3 preguntas. La primera, que tiene que ver con este mecanismo de tanto de revisión al alza o revisión a la baja, lo que explicó muy bien Martín y también Mauricio, es que hoy día el proyecto de ley establece una asimetría en esas posibilidades. Que no solamente sean las empresas generadoras, sino que también las asociaciones de consumidores las que pueden activar, y claramente, por el nombre que tienen, el nominativo, deberían tener intereses distintos. Por lo tanto, ahí se podría activar en uno u el otro sentido. El segundo, que tiene que ver con afirmar o reafirmar la sentencia que tú comentas sobre estos contratos que son el porcentaje importante del precio nuevo promedio. Yo creo que una pregunta, pero esta presentación va a estar disponible para todos ustedes en algún momento. Ahí están las tablas bajo las cuales se pueden definir y establecer la validez de lo que tú acabas de comentar. Y obviamente, si es que la presentación no está, están todos nuestros informes de precio nuevo promedio publicados en nuestra página, donde se puede calcular y establecer la veracidad de lo que tú comentas. Y en tercero, a esto de ir más allá de la ley y pensar fuera de la caja, efectivamente, en un proceso prelegislativo que se enmarca esta mesa. Obviamente ese es el objetivo, pero nosotros como regulador lo único que podemos hacer es operar en el marco de la ley, ¿ya? Por lo tanto, cualquier otro elemento para la discusión del proyecto de ley, bienvenido. Estamos en este marco y yo creo que las solicitudes en ese caso específico de política pública y de proyecto de ley deben ser administrados por el Ministerio de Energía y posiblemente las indicaciones que se hagan en el tratamiento del proyecto en el Congreso, que es donde esto se va a definir. Bien, ¿sí? Tengo otra preguntita. No, pero y además felicitar por la presentación y la disponibilidad de voluntad de responder todas nuestras dudas. Yo lo agradezco mucho. ¿Ya? Sí, por supuesto. Ahora, yo creo una pregunta, lo pasa, pero al gobierno, no, Sergio, ¿no? Lo que pasa es que ustedes en la propuesta de la bolsa de pymes, que no sé si soy solo yo el que tiene la percepción de que no se ha explicado muy bien eso, ¿ya? Usted, el gobierno se propone, del Ejecutivo, a través de las indicaciones, que juntar un grupo de pymes, ¿cierto? Y que hacer una bolsa pyme y que le paguen el precio a los PMGD, ¿cierto? Que ellos paguen eso. Pero en la práctica, en el fondo, lo que se estaría es sacando un pedazo de demanda que hoy se suministra bajo contrato, con los contratos de largo plazo regulados, ¿cierto? Para que esa pequeña demanda, ¿cierto?, lo financian a través de los PMGD. Entonces, en el fondo, se le estaría restando demanda a los... ¿Estoy correcto en eso? Y no hay problema con eso, digamos. Por el riesgo de demanda de los contratos, voy a entender muy bien esa parte, por favor. El efectivo es una explicación coloquial precisa a la que acabas de comentar. Y obviamente sí, si es que la pregunta específica de que si los contratos actualmente firmados van a tener un porcentaje menor dado de suministro menor dado este principio, la respuesta es sí, está en el proyecto de ley y efectivamente los costos y beneficios de esto serán evaluados en la discusión del proyecto de ley, pero para palabras simples, lo comenta muy bien, va a haber un conjunto de pequeñas y medianas empresas que van a tener un precio preferencial, tal como lo indica la ley, y esto va a provenir, son 500 gigawatts hora, que van a provenir de energía PMGD, que va a ser vendida, comercializada con las distribuidoras en cada uno de los puntos donde este tipo de centrales se ubican.
Muchas gracias. Y tal vez solamente agregar, complementar lo que dice Danilo, con que eso puede tener más bien, o sea, principal efecto en el corto plazo, porque en el mediano plazo tú lo que vas a tener es que las nuevas necesidades de nuevos contratos se van a ver ajustadas a la nueva demanda. Entonces no es que siempre le estés quitando energía a los contratos que están suscritos, sino que en el mediano plazo tú vas a licitar menos y por lo tanto se va nuevamente a nivelar las cantidades contratadas con la demanda. Perfecto, entonces eso me abre una nueva pregunta. Perdón, pues estamos para eso. Sí. Estamos en la hora ya, así que... Partimos media hora tarde. Pero el tema es el siguiente, es que yo estuve revisando los datos, el indicador de energía consumida, partido de energía contratada. Entonces yo me di cuenta que el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 fue entre un 61 y un 63%. Eso el 2024 subió un 68% según la proyección que ustedes sacaron a principios de este año. Pero el próximo año va a subir a más de un 80%. Entonces, ¿existe alguna norma, algún criterio que ustedes ocupen para mantener este indicador que es energía consumida partido o proyección de energía a consumir partido de energía contratada, de mantenerlo en un rango? ¿Existe como algún criterio, algo que diga por ahí, esto hay que mantenerlo entre 60 y 70? No tengo idea, digamos. Nuevamente pensándolo en términos coloquiales. Sí, en términos coloquiales, este nivel de holgura se busca mantener un rango bastante razonable de no más del 10%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que a raíz incluso de las propias licitaciones de suministro, muchos clientes grandes, regulados, vieron la opción de que en el mercado habían disponibles precios más bajos. Pero la inercia que comentaba yo de que el precio promedio de los clientes regulados demora un poco su trayectoria a poder reflejar los precios bajos que se van suscribiendo. Entonces muchos clientes regulados migraron al régimen libre y con ello la cantidad que estaba contratada se vio reflejada como una sobrecontratación. Pero no son los niveles objetivos con los cuales se busca permanentemente tener en nivel de sobrecontratación. El informe de licitaciones que se hace anualmente te muestra cuáles son las necesidades del largo plazo y por lo tanto cómo se ajusta eso a que en el futuro tú tengas que licitar menos. Y por eso, por ejemplo, entre el 2015 y el 2017 no se realizaron, o sea, del 2017 al 2021 no se realizaron nuevas licitaciones. ¿Por qué? Porque bajó mucho la demanda, no fue necesario relicitar nuevos suministros porque ya el nivel de contratación vigente era suficiente para absorber los incrementos de demanda, incluso los términos de contrato de algunos de ellos. Entonces, en el mediano plazo, digamos ventana de 5 años, es donde a través de cuáles son las necesidades de nuevos contratos se va adecuando este nivel de contratación o de holgura que se espera tener para el sistema. En el muy corto plazo no podemos alterar eso porque la demanda o ya migró y los contratos ya están suscritos, entonces no se puede alterar. Pero sí en el mediano plazo a la ventana de los 5 años con los cuales se definen los nuevos contratos de suministro. Bien, ahora sí no hay más consultas. ¿Una más? ¿De DSN? Sí, bien cortita, muchas gracias. La presentación incluía, claro, la evolución de los precios del sistema eléctrico nacional, pero nada respecto a los sistemas medianos. En la misma ventana de tiempo, por ejemplo, saber la evolución de cuánto ha ido bajando y también tener a la vista el diferencial en precio entre un sistema y otro. ¿Cómo acceder a eso principalmente? Sí, tiene razón. Deberíamos haberlo incluido. Lo vamos a preparar y hacer llegar al Ministerio para que lo ponga a disposición de ustedes en el marco de esta mesa como complemento a esta presentación. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar las palabras de Marcelo para llamarlos también. Recuerden que ya terminamos de discutir el primer punto para el cual fue creada esta mesa, que tenía que ver con las nuevas fuentes de financiamiento para el subsidio eléctrico. Hoy en día nos estamos abocando y con esta presentación de la CNE estamos partiendo con el segundo tema,
que es el de las políticas destinadas a disminuir el alza de las tarifas en los clientes regulados. Así que los invito a que si tienen nuevas ideas o nuevas posturas nos las puedan hacer llegar. Nuestra próxima sesión es el día lunes a la misma hora, de 9 a 11 de la mañana. Haremos llegar la presentación que nos hizo CNE a todos ustedes, a los participantes y también a quienes normalmente participan en la comisión, parlamentarios, senadores, diputados. Y los invito desde ya entonces a hacernos llegar, ojalá lo antes posible, las presentaciones que quieran hacer el día lunes, ojalá antes del día miércoles, para poder tenerlas ordenadas y así poder hacer la presentación el mismo día lunes y continuamos si quieren con este mismo tema o podemos seguir analizando nuevas ideas o nuevas posturas que aparezcan. Dicho eso entonces, ¿sí? No, solo hacer una apreciación, o sea, yo pienso que sería bueno que todos los que quisieran proponer ideas para bajar la tarifa eléctrica se lo comunicaran para poder presentar, pero de aquí a que el miércoles le enviemos la presentación para el próximo lunes, pienso que sería un poco más factible decir, oye, de aquí al miércoles avisamos que queremos enviar y el fin de semana lo enviamos, el viernes. Tratemos de tenerlo lo antes posible para poder coordinar ese trabajo y coordinar también la sesión para ver cuántas personas son y poderlo tener bien ordenado. Bueno, dicho lo anterior entonces, les agradezco la participación y damos por terminada la sesión de esta mesa. Quedan invitados a la próxima sesión. Muchas gracias.